Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Science Café que hemos organizado desde el proyecto Herbidicop. Mi nombre es Laura Sesma y voy a tener la oportunidad de acompañaros aquí para poder presentar a estos excelentes ponentes que tenemos hoy, tanto a nivel presencial como a nivel remoto. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado de manera remota y a los que estáis aquí de manera presencial. Y hoy vamos a tener la oportunidad de poder discutir y comentar un tema muy importante que nos atañe a todos. El hecho de cómo se obtienen, ¿no? Qué tipo de datos se obtienen para luego poder desarrollar las terapias, cuál es su origen, ¿no? Los ensayos clínicos que luego son los que van a ser la base de de los diferentes medicamentos y terapias, y cómo en esos ensayos clínicos se aborda el tema de la inclusión, porque sabemos que es muy importante la generación de los datos, la generación de datos seguros y eficaces, y eso es lo que se hace hoy en día, pero también sabemos que esos datos no recogen a todos los tipos de poblaciones que están representadas en la sociedad. Normalmente se basa en un tipo de datos muy concretos, muy específicos, y muchas veces acaban dejando fuera a poblaciones que bueno, pueden presentar situaciones de inmunodepresión, en el caso de poblaciones vulnerables, en el caso de niños, y todo este tipo de datos quedan excluidos, lo que hace que las terapias que se desarrollen no sean tan válidas y eficaces para todas las poblaciones. Y hoy vamos a poder explorar cómo de importante es poder cambiar esta situación, poder hacer que todas las poblaciones se vean reflejadas e incluidas en este tipo de ensayos. Y para eso tenemos aquí a tres ponentes excelentes que voy a pasar a presentaros, como son la doctora Beatriz Mote, que es la coordinadora de la parte del ensayo clínico en personas con inmunodepresión que se ha llevado a cabo en el proyecto RBDCOP, que ha coordinado los distintos ensayos en diferentes hospitales y que está asociada al Hospital Germán Trias y Pujol. Tenemos también al doctor Pérez Soler, que es el investigador principal en el proyecto Herbidicop relacionado con los ensayos clínicos en poblaciones pediátricas y que está asociado al Hospital del Valdebrón. Y a Joan perdón, te voy a decir mal el apellido, y a Joan Tallada, que es miembro del Comité Asesor Comunitario del proyecto Herbidicop y que representa al Grupo Europeo de Tratamiento de SIDA, EATG, quien va a aportar la perspectiva de la comunidad y de los pacientes en estos procesos. Y sin más dilación, os doy paso para que podáis contar. Bueno, muchas gracias Laura y a todo el proyecto europeo por organizar este evento. A mí se me invitó eso, como investigadora en un ensayo clínico que específicamente lo implementamos en personas con condiciones de inmunosupresión y un poco precisamente pues porque sabemos, como decía Laura, que realmente hay mucha inequidad cuando hablamos de ensayos clínicos. Muchos ensayos clínicos se desarrollan en población sana, digamos, y luego esas terapias se implementan en población no sana con determinadas circunstancias. Y esto lo hemos vivido en muchos, con la COVID, pero es una causa ya histórica de inequidad y realmente tiene muchas causas, ¿no? Pero por un lado, demográficas, puede ser que nunca representemos en los ensayos clínicos pues, todas las diferencias raciales o étnicas que representan a poblaciones, pueden haber inequidades en cuestión de sexo, de edad, ¿no? Vemos dificultad en reclutar mujeres en ensayos clínicos, niños, personas ancianas. Como decía también, situaciones de base como enfermedades, condiciones de inmunosupresión, ¿no? Eso es un gran gap en muchos de desarrollos de los ensayos clínicos y luego situaciones socioeconómicas o geográficas o culturales que no se tienen en cuenta. Y esto genera una gran inequidad cuando estamos hablando de ensayos clínicos, que al final es el gol estándar para generar evidencia científica para poder implementar. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que si tú no realizas un ensayo clínico que incluya una población diversa, los resultados no pueden ser interpretables, no los puedes generalizar al resto de poblaciones. Y eso al final genera una equidad en dónde se han desarrollado esos datos. Y puede ser que luego te encuentres que cuando pretendes implementar esos tratamientos a otras poblaciones, pues resulta que ni son igual de seguros, ni son igual de eficaces, ni generan la misma respuesta que tú habías encontrado en los ensayos clínicos, pues porque te habías limitado a una población en concreta.
perpetuamos esas inequidades en la salud, porque al final esta inequidad en los ensayos clínicos no deja de ser un reflejo de las inequidades en la salud, y yo creo que es nuestra obligación cortarla, y genera mucha desconfianza a esas personas que luego son las tributarias de recibir esos tratamientos cuando ven que esos tratamientos no se han testado en poblaciones similares a ellos. En nuestro caso, en el caso del RBD-COP, una de las poblaciones que nos pareció muy interesante testar era la población inmunodeprimida. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en el contexto de la SARS-CoV-2 pues fue una población especialmente vulnerable a desarrollar enfermedad grave por el virus del SARS-CoV-2, y nos dábamos cuenta de que las vacunas que se estaban testando se testaron en población sin ningún tipo de condición de inmunosupresión, y que en cambio fueron las poblaciones a las que se aprobó su uso de forma preferente. Es verdad que la población inmunodeprimida es muy amplia. Podemos tener condiciones de base, ya sea por diferentes tipos de enfermedad, y podemos tener tratamientos que nos inmunodepriman. Y es verdad que cuando tú quieres diseñar un ensayo clínico en población inmunodeprimida, pues tienes que contemplar esa heterogeneidad, y puede ser que no sea fácil. Pero para eso estamos los científicos, para intentar un poco evitar eso, ¿no? Aquí tenéis el ejemplo del efecto de la inmunosupresión en lo que era el contexto de la COVID, y vimos pues, que había un mayor riesgo de adquisición, un mayor riesgo de enfermedad grave, un mayor tiempo en aclarar el virus, y eso les ponía a las personas con inmunosupresión a mayor riesgo de cronificar la infección y desarrollar mutaciones que favorecieran la evolución del virus. Es una población clave en la que teníamos que testar terapias y vacunas. Y de hecho, en cuanto antes, mejor, ¿no? Y de ahí un poco pues, el objetivo del RBD-COP de intentar abordar este tipo de población con uno de los candidatos vacunales que se estaba testando. Gracias, Bea. Y otro ejemplo serían los niños y los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, que desde hace unos años ya, debido a la regulación, están perfectamente incluidos en los estudios, pero vamos tarde siempre y tenemos que esperar los ensayos de adultos, cuando se podría hacer de forma bastante mejor. De hecho, en ese caso, en cuanto al SARS-CoV-2, fue distinto, porque se decidió aplicar medidas basadas en los adultos que probablemente no eran necesarias en pediatría, justo al revés de lo que pasaba con el inmunodeprimido, y se actuó en forma de emergencia cuando seguramente no lo era. Tenemos múltiples retos a nivel de la investigación en pediatría. Tener presente que pediatría no es siempre pediatría sana. También nos podemos encontrar en pacientes con patologías de base, inmunosupresión, etcétera. Pero incluso en el paciente pediátrico sano tenemos varios problemas, y el más habitual y el más difícil de solventar muchas veces es la capacidad de incluir a pacientes. Es mucho más difícil incluir a pacientes. La mayoría de nosotros, si somos padres, tendríamos mucha menos reticencia en participar en un ensayo clínico que hacer que lo participe nuestro hijo. Cuando estos niños y niñas tienen una enfermedad que solo tiene ese tratamiento como opción, es más fácil incluirse en un ensayo. Cuando no es así y hay múltiples opciones, o son pacientes, ¿no? O son, personas sanas, es bastante más complicado. El consentimiento per se es más complicado. Llegar al comité ético y que lo aprueben también lo es. Recordad que los mayores de 12 años son supuestamente maduros y los mayores de 16 son mayores de edad desde el punto de vista sanitario, cosa que va distinta con el resto de mayoría de edad. Evidentemente, cuando tienes que agendar visitas para cualquier ensayo clínico, tienes que tenerlo presente en función del trabajo de la familia y de la escolarización del niño. Por tanto, tienes dos hándicaps a tener presente. Evidentemente, como os digo, el miedo de los padres, familias, a incluir a estos chavales, y el miedo de los propios chavales a los procedimientos invasivos, que pueden ser simplemente una venopunción, es muchísimo mayor, y por tanto cualquier visita en un ensayo clínico en pediatría dura mucho más de lo que podría durar en adultos, y eso está basado en gran parte en la menor colaboración lógica de los menores más pequeños. Pero evidentemente la inclusión es uno de ellos. Tenemos mayores riesgos de toxicidad por falta de conocimiento, como os comentaba, el tema de las pruebas invasivas, el tema de las formulaciones, algo tan básico como que hasta los 6-8 años, niño se podía tomar un comprimido, y por tanto tendrás que esperar, incluso en ensayos pediátricos, más tiempo a disponer del comprimido, como Miriam pone, lo que estamos sufriendo en estos mismos momentos, ¿no? Y evidentemente las medidas de respuesta al tratamiento, que están más bien definidas para la población adulta, no lo están tanto para la población pediátrica, y a menudo las usamos llevando a conclusiones que pueden ser erróneas. No es solo difícil por parte de los participantes, sino que además toda la estructura que da apoyo a la investigación pediátrica está mucho menos desarrollada que en los adultos. De hecho, el promotor a menudo conoce muy poco la realidad pediátrica. La
típica frase que vivimos ante un ensayo clínico pediátrico es: has volcado lo del adulto cambiando la edad. Y eso es un error de concepto importante que a menudo no conseguimos modificar del promotor, incluso cuando participamos en la creación inicial del proyecto. La selección de centros es mucho más complicada, hay menos centros pediátricos de alta complejidad, hay redes menos creadas, a menudo hay que crearlas de nuevo. Los propios centros tienen menos experiencia, menos recursos, pocos centros tienen unidades de investigación de ensayos clínicos propias, a menudo son mezcladas con los adultos y eso puede suponer una limitación, y por todo eso llevamos a estudios habitualmente o más retrasados, incluso de menor calidad, que llevan a peores resultados a veces, pero sobre todo a resultados con un gap en el tiempo a menudo inaceptable. ¿Cómo debemos enfocarlo? Pues promocionando la investigación pediátrica y las unidades de ensayos clínicos pediátricas, tanto a nivel local, y os he puesto aquí ejemplos pues, de lo que hemos creado en nuestro centro, pero sobre todo a nivel de red. Lo más importante es generar red, porque especialmente en pacientes inmunodeprimidos, como antes comentaba Bea, el número de pacientes que podemos reclutar es mucho menor de lo que podría ser en adultos y por tanto necesitamos múltiples centros. Ejemplos serían la Red Española de Ensayos Clínicos, RECLIP, o el C4C, el Connect for Children, a nivel europeo, en el cual participamos muchos de nosotros. Con todo eso, intentamos dar respuesta y mejorar esta situación de inequidad que antes comentábamos. Joan, con Borges. Muchas gracias. En este proyecto, como en muchos otros, se ha formado un comité de asesoramiento comunitario. Seguramente muchas de las personas que estáis aquí conocéis ese concepto, otras no. La idea es que personas que representan a grupos de pacientes puedan interactuar con los investigadores y con los médicos de manera que esas voces y esas opiniones y esas inquietudes se tengan en cuenta en el proceso, idealmente de diseño, ejecución y monitoreo, también de publicación y de promoción de la investigación. Yo quiero explicar un poco una pequeña historia para que no se tenga la percepción de que esto es algo relativamente nuevo o que viene dado sin más a lo largo de los últimos 5 o 10 años. No, tiene una larga historia. Lo voy a hacer, si me permitís, a través de mi propia historia personal, recordando en todo caso que esta fue una lucha colectiva, fue una lucha de muchas personas, algunas que ya no están entre nosotros, algunas sí, pero decidieron dedicarse a otras cosas, algunas incluso están en esta sala acompañándonos hoy. Pero como no me quiero arrogar las voces colectivas, lo voy a hacer a través de mi propia historia personal, ilustrando cómo lo viví yo y cómo hemos llegado al punto en el que estamos hoy en día. Siguiente. Bueno, aquí tenéis dos imágenes, una de una pieza fotográfica, de una pieza periodística a principios de los años 90. Creo que en esa foto seguramente esa noche me fui de fiesta, en el cual se me ve hablando de ACTA Barcelona, un grupo en el que yo pertenecí, y recuerdo que fue de las primeras veces en las que empezamos a intentar leer como legos, personas que no sabíamos nada de medicina. Aprovechábamos viajes a Nueva York con gente que venía de allí, nos traían fotocopias o libros que habían editado otros miembros de la comunidad sobre lo que se estaba haciendo en investigación de VIH. Intentábamos comprender, entender por nosotros mismos qué es lo que estaba pasando. Esto es antes de la aparición de los antirretrovirales, en un momento donde no había opciones viables y la gente enfermaba y fallecía con mucha frecuencia. En el año 96 se generalizaron los antirretrovirales y veis la otra foto donde parece que tampoco he dormido muy bien, pero estoy con una colega de Portugal, Ana, la recuerdo muy bien, porque ya fue en las primeras reuniones a las que yo asistí en Frankfurt, en realidad en Offenbach, que es un pueblito cerca de Frankfurt, donde empezamos a discutir con compañías farmacéuticas el desarrollo de los antirretrovirales. Y los del sur de Europa, españoles, italianos, griegos, portugueses, éramos los pesados que insistíamos que se tenían que hacer estudios de farmacocinética con metadona. Porque si no se hacían estudios de farmacocinética con metadona, no podíamos argumentar que personas que estaban en tratamiento con sustitución de opiáceos pudieran estar en los ensayos clínicos. Además, que necesitábamos los datos para cuando el fármaco fuera aprobado.
Después de mucha insistencia, lo conseguimos. Las compañías lo empezaron a hacer también porque las agencias reguladoras empezaron a entender que era necesario. De ahí vamos a saltar a la siguiente diapositiva, que esta foto que veis es de Sitges, en realidad, aquí al lado, porque en Sitges se hicieron una serie de encuentros en los cuales, una vez teníamos los antirretrovirales para las personas con VIH, vimos de nuevo en el sur de Europa que la gente se estaba falleciendo, no por el VIH, sino por la hepatitis C. Resulta que la hepatitis C tiene una evolución mucho más rápida en personas coinfectadas con las dos enfermedades. Y veíamos la paradoja que después de años de haber luchado por el acceso y estudios amplios de antirretrovirales, la gente empezaba a tener fibrosis, cirrosis, fallo hepático. Mucho tiempo estuvimos que no se aceptaba el trasplante de órgano en personas con VIH. Por eso quisimos acelerar el acceso a los nuevos antivirales que se estaban desarrollando en ese momento para la hepatitis C. Recuerdo muy bien esas reuniones porque cuando nos acercamos a las compañías que desarrollaban antivirales para la hepatitis C, que no tenían ninguna costumbre de hablar con pacientes o con grupos activistas, se asustaron muchísimo. Para ellos era inconcebible. Es decir, ¿cómo me vas a pedir que haga antes de la autorización un estudio en una población especialmente vulnerable? Eso va a dar muy malos datos, muy malos datos a mi medicamento. Y les dijimos dos cosas. Una es, para muchas personas no había otra opción que intentar acceder a esos antivirales. La segunda, nos íbamos a oponer a la comercialización si no estaban esos estudios. Y tercero, nadie como nosotros íbamos a pelear porque esos fármacos fueran aprobados. Nadie. Las propias agencias reguladoras estaban muy dudosas. Nos costó 3 reuniones anuales conseguir sentar a todo el mundo en la mesa y que cambiaran su perspectiva y que por fin se hicieran los estudios de uso de antivirales de la hepatitis C en personas infectadas con VIH antes de su comercialización. Y se consiguió. Hoy en día seguimos trabajando. Ahí tengo algunos ejemplos de algunas investigaciones en las que yo mismo he participado en representación de EATG. Yo soy un ejemplo más. Aquí tenemos mis colegas Giorgio Apóstolos y otros colegas que estarán conectados seguramente, que también se integran en estas dinámicas donde discutimos con las personas que investigan a nuestra comunidad y lo hacemos de tú a tú. Y si no entendemos algo, lo preguntamos. Porque la medicina no es una ciencia infusa, es una ciencia que se aprende y si estudias, la puedes comprender. Siguiente. Por eso, para nosotros el camino ha sido largo, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas áreas de la medicina donde no se tiene en cuenta, como decían mis colegas, a poblaciones especiales o vulnerables. Yo ya no las llamaría ni minoritarias, porque si quitas todas las minoritarias no quedaría nadie al final. Queda un grupo tan pequeño que también es minoritario. El proyecto Belong lo que busca es defender la inclusión de las personas que viven con VIH en los ensayos clínicos, no de VIH. Queremos que estemos incluidos en el cáncer, en todo lo que esté relacionado con el envejecimiento, especialmente de trastorno neurocognitivo. Las cohortes de personas que viven con VIH, gracias a los antirretrovirales, están envejeciendo y vemos que algunos rasgos se aceleran más. Recordad que el cerebro es un reservorio para el VIH. Entonces, aunque el tratamiento antirretroviral funciona, sigue habiendo actividad también para COVID y otras enfermedades. Y aquí hay unos retos importantes. Uno es la incidencia, el cabildeo frente a las compañías farmacéuticas, y lo voy a decir con mucha franqueza. Si no hay un incentivo financiero, no lo van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en el propio proyecto en el que estamos involucrados, que es el REBECOP, es un proyecto financiado por la Unión Europea. No, el capital privado no se arriesgó.
tuvimos que conseguir apoyo público, que todo el mundo estuvo de acuerdo y todo el mundo se implicó muy bien, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta y hay que defender lo público. Hay que defender lo público también en investigación porque no se puede dejar al mercado todo. Y desde luego no conseguiremos introducir a las poblaciones tradicionalmente excluidas si no hay un buen apoyo del sector público, y eso también lleva a que la regulación sea más clara, ¿no? Más clara de qué datos deben estar disponibles antes de autorizarse un medicamento para su comercialización. Y no quiero acabar sin decir que la incidencia no solo debe ser frente al conjunto de la sociedad y los otros actores, sino también ante los otros grupos de pacientes. Es cierto que para bien o para mal la comunidad del VIH vino de una tradición muy concreta y que sigue esa tradición. No siempre es fácil, y en el caso de nuestro proyecto no ha sido fácil involucrar a representantes, por ejemplo, de personas inmunosuprimidas porque han sido trasplantadas, ¿no? O a padres de niños y adolescentes. No existe esa tradición. Les cuesta un poco entender cuál es el valor. Requiere tiempo de calidad, además. Es algo que no puedes hacer after hours, después de trabajar y hacer otras cosas, porque es complejo y requiere mucho compromiso. Sin embargo, creo que realmente tiene un gran beneficio social, hace mejor la ciencia y da más sentido, más valor público social a la inversión que se hace, que en este caso además es claramente una inversión pública. Aquí veo a mis colegas, Apóstoles, aquí en la foto, presentaron el proyecto con Brian y con nuestro querido Luis de Portugal, presentaron el proyecto Bilón la semana pasada en Glasgow, en una conferencia científica, y creo que vamos a seguir adelante para que sigamos cambiando la manera en que se hace ciencia y no deje a nadie atrás. Gracias. Bueno, como conclusión, perdona, sí, yo creo que lo hemos comentado todo, ¿eh? O sea, el que aporta trabajar por esa equidad en ensayos clínicos, al final el objetivo es un objetivo común, que es mejorar y generar datos de seguridad y eficacia en todas las poblaciones, y muchas veces van a ser las poblaciones diana de esas terapias. ¿No? Comprender mucho mejor toda esa variabilidad de las enfermedades que están habitualmente infrarrepresentadas, promocionar una investigación que esté realmente basada poniendo a la persona en el centro, no una investigación pensada desde el investigador sin tener en cuenta la persona en el centro, que podamos generalizar los resultados, disminuir las inequidades del sistema de salud. Si conocemos mejor a las personas que tenemos que tratar, pues evidentemente las vamos a poder tratar mejor, y mejorar y generar una mayor confianza en la investigación por parte de la población. Esto es un trabajo en el que intervienen muchísimas personas, no solo los promotores, que van a ser al final los que van a diseñar el protocolo, principalmente con ayuda o no de investigadores. Es importante la inclusión de las comunidades, ¿no? Como decía Joan, cuando existen de forma estructurada comunidades de pacientes o de personas que viven con esas condiciones, pues es mucho más fácil. No siempre es igual de fácil, pero tenemos que trabajar para que eso sea posible, y yo creo que es importante el trabajo en común también para que las agencias reguladoras nos ayuden en ese proceso, porque las agencias reguladoras tampoco cambian en ese paradigma de primero testarlo en población X y luego ya cuando lo tengas aprobado tal. Si las agencias reguladoras ya de entrada dicen ¿cuál es tu población diana? Y si tu población diana, ¿no?, incluye personas con ese tipo de características, forzar también a los promotores a que generen de forma precoz datos en esas poblaciones o de forma paralela. La COVID, de hecho, nos enseñó mucho el cómo se podían hacer diseños adaptativos, diseños mucho más fáciles y que no fueran con esa estructura secuencial, ¿no?, de fase 1, fase 2, fase 3 y luego testarlo en poblaciones especiales a la que estábamos acostumbrados, no sé, que podía ser mucho más creativo a la hora de diseñar esos ensayos clínicos, con lo cual yo creo que es un trabajo de todos para que realmente consigamos diseñar ensayos clínicos mucho más inclusivos y generar datos en este tipo de poblaciones. Yo creo que hasta aquí, ¿no?, en nuestra parte. Yo creo que habéis dejado importante aquí, ¿no? ahora dar voz a todo el resto de compañeros. Bueno, tenemos ahora, muchísimas gracias a los tres, que la verdad que yo creo que habéis despertado, y espero que luego tanto desde el público aquí presente como en remoto podáis hacer preguntas, pero además de
contar con estos excelentes ponentes aquí. Tenemos también en remoto a la doctora, bueno, seguramente voy a decir mal el nombre, Petra Wulfroth, que tiene una gran trayectoria en el sector farmacéutico y biotecnológico y que desde el 2020 además es la CSO de F4 Pharma, una empresa alemana, que es la socia del proyecto COVEN. Además tiene una gran experiencia en innovación de salud y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y nos va a aportar también su visión. Thanks. Okay, thank you very much. And you actually pronounced it principally correct. Could I have my first slide, please? Okay, thank you very much. I would like to share our experience, which is it's really connected with the pandemic, but it's also quite important in other situations. And when I was listening now to your talks, I thought now we are coming from a different direction. We are targeting the host-directed, we are looking at the host-directed therapies. Next slide, please. When we have a pandemic situation, we have different options. We could use antivirals, we could use antibodies, we could use vaccines, and we could target the host. And I think this is an area which is kind of neglected. When you're thinking about the different approaches, of course, it is always most important to have direct attack against the virus. But on the other side, and this is something what COVID taught us quite, sadly, partly, that there are situations when there are no drugs available, there is no vaccine available, and there we really have to concentrate on host therapy. And I would shortly talk about FXO6. It's a peptide which we are developing in phase 2 in COVENT. Next slide, please. So looking again as a host-directed therapies, in situations where you do not have a direct therapy, you could support the patient with a host-directed therapy until the patient's own immune system is upregulated. It can also support antiviral therapies. This happened only recently with Ebola, that there are drugs against Zaire Ebola, but not against Sudan Ebola. So having something as add-on. The same is true for vaccines. There are vaccines available for certain infectious diseases, but sometimes it's limited efficacy. So there is not something else needed on top. And it's, of course, also possible to support vaccinated patients with a pure immune response. And it could be in situations where there is really an absolutely unknown threat first kind. Next slide, please. So what I want to show to you is a COVENT project. Very shortly, this was started during COVID. It was a quite large consortium, and it took us quite some time to include all the different sites and countries, and it came out that we were not able to have enough patients because, fortunately, at that time COVID was over. Then we were thinking about what could we do, because we have to be prepared for the future, and we switched, and the EU fortunately agreed from a study concentrating on COVID, patients having COVID and AIDS, acute respiratory distress syndrome, to a study with AIDS of different sources. So including COVID-19 patients. So we were able to switch the study from a pure COVID to a mixed study. And this study is ongoing, and the focus is a clinical trial phase 2 with a peptide called FXO6. And around there are different smaller studies, in vitro studies, and also a very in-depth omics approach, which we are very looking on the different proteomics, lipidomics, and metabolomics. And we hope that we can share results in the near future. Thank you very much. Thank you. Y ahora, bueno, creo que hemos tenido la oportunidad de tener unas charlas muy buenas sobre el tema de todas aquellas poblaciones que se quedan fuera, la necesidad que necesitamos de incluir
todo tipo de pacientes, ¿no? De participantes, para que se puedan ser ensayos clínicos representativos. Y ahora espero, yo tengo unas cuantas preguntas, pero para que no hable yo, espero que desde el público, tanto los que estáis, no sé si hay alguna pregunta ya en remoto, empezamos. Tenemos una pregunta de Carla Aguilera y comenta lo siguiente: muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes y plantean las necesidades actuales en ensayos clínicos. Desde el diseño de protocolos me gustaría comentar que creo importante involucrar asociaciones de pacientes que puedan dar una perspectiva más humana y menos científica. Entenderme en este comentario sin desmerecer a las asociaciones. ¿Creéis que podríamos mejorar su papel en el diseño de los ensayos? Es manager de CIOPEN, que es la Red Europea de Investigación del Neuroblastoma, y estuvo también como manager y coordinadora de ensayos clínicos en oncohematología pediátrica de Valdebrón. Sí, yo mismo. No, es evidente. De hecho, y lo ha comentado Joan anteriormente, cada vez es más frecuente generar grupos de pacientes o de personas no vinculadas con el sistema sanitario para que den su opinión y enfoquen cómo hacemos la investigación. Y aunque debería ser mucho más generalizado, pero aún queda mucho que hacer, pero diríamos que lo tenemos más o menos integrado y de hecho incluso nosotros no estamos con la creación de grupos de adolescentes que participen. Pero la dificultad es ir al punto inicial, y Joan lo ha comentado, que es en el diseño del estudio, porque, y lo decía él, la mayoría de veces estos ensayos clínicos tienen un promotor privado, tienen la industria detrás y evidentemente la participación de personas no vinculadas, ya sean pacientes o asociaciones, lo que corresponda, acostumbra a retrasar el desarrollo del ensayo porque requieren también una formación directamente y a menudo tienen un punto de exigencia con una serie de temas que no están incluidos. Como él muy bien comentaba, además añadir temas de exigencia de subpoblaciones a incluir. Por tanto, yo creo que posiblemente, y me gustaría conocer también la opinión de Joan al respecto, creo que seguramente es ¿no? el paso aún más para tirar adelante en la participación ciudadana en la investigación, que muchas veces nos llevamos la boca, ¿no? Y la estamos intentando llevar a cabo, pero en el diseño es donde creo que estamos más lejos porque los investigadores tenemos menos capacidad de incidir en pedir esta participación. No sé, Joan, ¿cómo vemos? Sí, yo creo que aquí la clave es hacer entender a la compañía farmacéutica que aunque le cueste más en tiempo y en dinero, al final va a salir ganando. Porque esa es su lógica. Es decir, tendrá que hacerlo más despacio, tendrá que sentarse con gente, tendrá que dar explicaciones, tendrá que escuchar. Y quizás sus planes de comercialización no serán a 3 años, serán a 4 o 5, pero serán mejores porque el fármaco tendrá mejor entrada en el mercado. ¿Cuántas veces se nos ha pedido revisar protocolos que ya estaban aprobados y hemos dicho, esto no va a funcionar? Te va a costar mucho porque lo has hecho mal. Y entonces, te vienen, es que no estoy reclutando a gente, ¿por qué no me ayudas? Digo, es que tienes que volver atrás. Y entonces, ahora sí que has perdido el tiempo. En que entiendan que es un proceso, como dice Pere, que es proceloso y que trae exigencias, porque al final ya me gustaría a mí estar ahí para acabar con el capitalismo, pero no. Yo estoy ahí para conseguir que el fármaco llegue al paciente en el sistema que tenemos. Es el que es. Entonces, tengo que entender que tú tienes necesidades como empresa privada, pero tú también tienes que entender que esas necesidades tienen que ir al mismo tiempo que el beneficio social y al final te van a mejorar. En el caso de los antivirales de la hepatitis C, los primeros pacientes en este país fueron las personas infectadas, los primerísimos. Y los que estábamos pidiendo el acceso éramos los coinfectados y tuvimos una alianza temporal con los pacientes de hepatitis. Pero fíjate, también hay una cosa interesante. No es lo mismo una enfermedad crónica que tiene tratamiento pero no cura que una enfermedad que tiene cura. Porque
En el caso de la hepatitis C, tuvimos esas alianzas temporales con los grupos, pero conforme la masa crítica de personas con hepatitis C va desapareciendo, porque afortunadamente esos medicamentos, hay una cura funcional, nos volvemos a quedar solos, porque el VIH no la tiene. Bueno, es que la sociedad sigue siendo la sociedad, no nos engañemos, ¿eh? No pongamos, o sea, a veces es verdad, ¿eh? Que cuando hacemos este discurso parece que la industria o incluso los investigadores, ¿no? Seamos de una manera, en cambio, digamos que la ciudadanía sea distinta y nosotros somos ciudadanos también y somos igual de buenos y de malos. Simplemente para quitarle un poco de responsabilidad a la industria, creo, y hablo de la parte propiamente pediátrica, y aunque la EMA ha mejorado mucho en este sentido, de manera distinta que la FDA, también tiene un papel muy importante en la limitación. O sea, incluso si la industria quisiera hacer cosas distintas, a veces las agencias reguladoras no lo facilitan. Hace muchísimo tiempo que se está planteando enfocar la búsqueda de dosis de manera distinta en los pacientes pediátricos para ir directamente ya a fases 3, fases 4, y eso no se acepta, y eso aportaría de manera muy, muy llamativa, incluso hasta más de 5 años, la aprobación de los fármacos a nivel del menor de 18 años. Y es un ejemplo, para seguro que hay muchos más en pacientes con patología de base. Sí, yo me gustaría añadir desde los grupos de investigación por el campo del VIH, que ha sido un poco en lo que he trabajado casi toda mi carrera. Los comités asesores comunitarios están muy incorporados desde el prediseño, y es algo que lo tenemos como muy por la mano algunos investigadores, no todos y no en todas las áreas, pero por ejemplo, ¿no? En el área de ensayos de cura es imprescindible. Y ya incluso cuando vas a publicar el artículo muchas veces ya te piden, ¿no? Y usted lo pasó por un comité asesor comunitario, de la misma manera que ahora ya se nos obliga a pasar, evidentemente, por tener una aprobación por parte de la agencia, por tener una aprobación por un comité ético. Impulsemos a que realmente sea obligatorio pasarlo por un comité asesor comunitario, no cualquiera, sino comités bien reglados. Tengo muchos compañeros investigadores en Inglaterra, por ejemplo, que en los protocolos hay un miembro de la comunidad como miembro del protocolo, como miembro de investigador, y que ayuda un poco pues, a revisar todos esos materiales de entrada, porque eso que dices, Joan, si tú generas un consentimiento informado, que muchas veces el comité ético te aprueba y está en un lenguaje que cuando tú te llega dices, pero ¿esto quién se lo ha leído? Esto es imposible explicárselo a una persona con VIH, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo desde el principio, y hay los mecanismos, porque es crear estos comités asesores, discutir los protocolos antes de pasarlos a la agencia, y entonces ya te van con un plus de calidad. Y si lo hablas con los promotores y les dices que lo hagan de entrada, muchas veces sí que tienes ese feedback de que lo hacen. Y si no, lo acaban haciendo posteriori y les acaba saliendo mucho peor, vamos. Simplemente añadir que tiene que ser gente muy formada. Tiene que ser gente formada, Y está claro. eso en la parte de niños y adolescentes, sobre todo en los adolescentes, o en caso de los niños, los padres, es más complicado, es importante tenerlo presente. Es relativamente más sencillo en las enfermedades crónicas, como comentas, evidentemente, pero tiene que tener una implicación. Tenemos que formar a todos estos grupos de expertos. Hay, ¿no? Enfermedades concretas que, como dice Joan, tiene una tradición, pero la mayoría no está, y en la parte pediátrica no está, y por tanto una de nuestras tareas es la formación de no pacientes expertos, sino ciudadanos expertos en salud. Sí. Hola, soy Montse Barceló de Veristat. Y yo creo que además estamos viviendo un momento muy único. La industria está con lo de patient centricity and patient, que hasta ahora no era el lema. O sea, realmente yo creo que ha habido todo un movimiento por parte de asociaciones de pacientes, por parte de vosotros, de los centros, que os habéis quejado de que llegan esos protocolos que al final se acaban retrasando. A día de hoy todavía las CROs vivimos el problema de que no acabamos los estudios a tiempo porque los pacientes no existen o no hay tantos como creíamos que había, ¿no? Y yo creo que también nos está ayudando mucho el tema de la inteligencia artificial, de todo lo que se llega a publicar. Llegamos a encontrar centros, pacientes y asociaciones que antes era imposible buscarlas. Nosotros trabajamos muchísimos enfermedades raras y era como complicadísimo a veces llegar a esos 19 pacientes en el mundo que necesitabas. Oye, ahora con todo lo que se publica, está ahí en cloud, hay compañías y plataformas que nos van explicando qué pueden hacer por nosotros y realmente es poder llegar. Yo creo que es un momento muy, muy único. Y la industria es cierto
cierto que os escuchan más a vosotros, a los KOLs y a los investigadores, que no realmente tanto a las asociaciones de pacientes y, por supuesto, a las CREOs. Con lo cual, vosotros yo creo que aquí también tenéis una lanza. No podemos obligarlos porque no es normativa, pero sí a decirles que para vosotros es crítico y que ese protocolo tiene que pasar, ¿no? Y de hecho, nosotros ahora estuvimos en el World Orphan Congress y te puedo decir que esos ciudadanos y pacientes, algunos han creado incluso compañías, hablo muchos evidentemente de americanos, porque sus hijos estaban padeciendo esa enfermedad y saben muchísimo más que cualquier KOL, investigador o nosotros que estamos en ensayos clínicos, ¿no? O sea que yo creo que vivimos en un momento bastante único de que el patient centricity que sea real, ¿no? Bueno, y como dicen los pacientes, Exacto. we don't want to be center, no queremos estar en el centro y que todos nos miréis y nos uséis. We want to sit at the table, al mismo nivel que vosotros, porque realmente queremos que eso pase, ¿no? Y yo creo que es un momento bastante único. Pues muchas gracias. No sé, yo creo que sí, pero por otro lado, vosotros realmente, yo voy a lanzar la pregunta porque a mí me toca a veces desde el otro lado, ¿no? De trabajar para preparar proyectos para la Comisión Europea y demás. Y a mí me cuesta a veces, yo creo que sí que el paciente está en el centro, pero a veces no cuesta encontrar gente que quiera dar la voz. O sea, yo siempre me ha tocado, ¿no? Como yo, en vuestro caso, con EATG, yo he trabajado en varios proyectos y veo una voz clara, pero hay a veces que en otras patologías, no sé si no tienen la voz, no son capaces, no hay esa... Bueno, yo creo que es un poco lo que decía Pere. Es verdad que las enfermedades crónicas han tenido mucha más tradición de crear estas asociaciones o las enfermedades minoritarias, pues que igual lo que tenemos que buscar es que haya asociaciones más allá de los pacientes. O sea, que haya asociaciones ciudadanas de gente formada en investigación y en cuáles son los procedimientos y en poderse leer un consentimiento y aunque no sea diabético, poder saber si ese protocolo, ¿no?, es inclusivo o no, si el texto es correcto o no, si los procedimientos están pensados para una persona que vive con diabetes o desde la silla de un promotor, ¿no? Entonces, que igual sí que asociaciones de pacientes pueden ser muy útiles, pero tenemos que ser conscientes de que no las va a haber para todas las condiciones, pero que se pueden buscar alternativas, ¿no? Y la pediatría es un gran ejemplo, porque no están enfermos, No. la gran mayoría. No, pero hay que tener presente, y nosotros trabajamos muchísimo con asociaciones y con fundaciones, que para nosotros es nuestro trabajo, pero el esfuerzo que pedimos a los padres, en este caso, estoy hablando de parte pediátrica, padres de un paciente gravemente enfermo o crónico, que además trabajan, porque tienen que trabajar, porque tienen que vivir, les estamos pidiendo un trabajo adicional. O sea, es verdad que aunque si te reúnes a las 8 de la tarde es fuera de horas para ti y fuera de horas para él, pero al final no deja de ser tu trabajo. En tu caso son horas extras, en su caso es un trabajo más y como decía Joan, tiene que ser un trabajo de calidad. Y eso a veces es complicado. Yo muchas veces cuando con una madre de un paciente con la cual tenemos una fundación y nos sentamos, ¿no? Al final, para mí es un adendum de mi trabajo, para ella es un trabajo adicional y eso hay que ponerlo muchísimo en valor. Por tanto, es normal que sea difícil esta vinculación. Esto es normal que no se mantenga en el tiempo, incluso en condiciones crónicas. Y por tanto, formación, ayuda, validación de eso, se podrían buscar muchísimas maneras, pero tendría que ser una cosa mucho más generalizada. Y me gustaría señalar al elefante en la habitación a partir de lo que dice Pera. Nosotros creemos que es un trabajo que debe ser pagado, Sí. además. Y nosotros costó mucho, pero cada vez que venía una compañía farmacéutica, revísame este protocolo, son 200 euros, que es menos que lo que le pagas al investigador principal, ¿vale? Que muchas veces se queda en la asociación, quizá una pequeña parte para la persona, otra para la asociación, pero ¿por qué lo tengo que hacer gratis? Sobre todo si es el desarrollo de un medicamento que va hacia la comercialización. Si son estudios observacionales, ya de vigilancia, pues es otra historia. Pero si hay detrás un promotor privado, págame. Te estoy dando calidad, te estoy dando valor añadido. Y entonces mételo en tu presupuesto, que total será será como una gota en el océano. Y eso también de alguna manera motiva a la persona porque entiende que su trabajo es valorado profesionalmente. Y en relación con lo que estáis comentando, que lo has dicho tú también, Bea, antes, o sea, ¿creéis que cambiaría algo si es a nivel regulatorio, si hay o veis un cambio? ¿Qué es lo que haría falta, ¿no? Para que desde tema regulatorio, otro tipo de
de instituciones realmente de alguna manera obliguen, ¿no? Lo que estabais diciendo, a tener esta visión desde el principio en el diseño, que es lo más importante quizás, ¿no? Claro, o sea, por un lado, por ejemplo, los comités éticos te obligan a que cualquier material que vayas a usar de reclutamiento, ¿no? Desde un póster que tú quieras poner para anunciar o para promover el reclutamiento en tu ensayo clínico, todo eso lo tiene que revisar un comité ético, ¿no? Para estar seguros de que el mensaje no es adecuado y no crea falsas expectativas. Eso está muy regulado. Pero a la vez no sé hasta qué punto esos comités éticos están garantizando esa visión de la comunidad. Si no lo exigimos a nivel regulatorio es como siempre, o sea, somos así de cabezotas. O sea, hasta que no nos lo exigen y nos dicen, ¿usted lo ha hecho? Check, sí o no, muchas veces. Dicen, a mí nadie me lo ha pedido. Es recomendable, pero a mí no me lo ha pedido. Entonces, bueno, está claro que solo lo podemos exigir si lo puedes hacer también. También tenemos que ser realistas, exigir que haya pasado por un comité ético, por un comité asesor comunitario. Si yo qué sé, en esa patología, en ese tal, no existen como tal creados, o sea que igual tenemos que empezar por crearlos. Pero no me parece descabellado el que vaya un poco a la par. Es decir, tenemos que crear este tipo de comités porque nos lo van a exigir. Muchas veces los comités de bioseguridad en los hospitales, por ejemplo, se crearon así, en plan, oye, que a partir de ahora vamos a tener que pasar este tipo de regulatoria. Pues pam, entonces al mes siguiente tenías un comité de bioseguridad en el hospital. Pues igual tenemos que ponernos las pilas con eso y crear una manera de estar, ¿no?, más organizados en ese sentido. Pero, por ejemplo, para algunas áreas terapéuticas donde realmente existen, a mí no me lo exigen. Lo hago porque me parece que es bueno, pero realmente nadie me lo exige, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que la clave es que podamos dar respuesta de calidad si obligamos a eso, y para eso tendría que ver, como digo, una escuela de salud, o sea, formar a la gente en este sentido, formar asociaciones, agruparlo y a menudo remunerarlo. Creo que es imprescindible, porque si no, no podremos dar visión. Un ejemplo de la importancia que tienes en los Horizon. Los Horizon cada vez más no te lo exigen, pero puntúa tener esto. ¿Cuántas veces no oyes aquellas frases que te duelen el alma de pongamos una asociación de pacientes que nos va a dar puntos, ¿no? Porque Montse lo vendía muy bien y muy patient center y lo que tú quieras, pero de la frase... No, ya. Pero que et vull dir es que de la frase a que estén realmente centrados es muy distinto. Mirad nuestro centro, 1000 hospitales ponen su lema, ¿eh? Pero luego hay mucho trabajo que hacer en ese campo. Pero es verdad que la investigación pública ha puesto un poco la patita en ese sentido. Tienen que estar, puedes escuchar, forman parte, a menudo incluso lideran un paquete de trabajo, y eso es importante porque además eso permite tener financiación para esa asociación, fundación o que corresponda, y eso es más difícil en la investigación privada, esté menos reglado. Por tanto, la obligación estaría bien a nivel regulatorio, EMA, EMS, lo que corresponda, pero antes tendríamos que tener un perfil de una sociedad culturizada en la sanidad, y desafortunadamente creo que estamos un poco lejos. Sí, bueno, yo creo, y aún como has dicho tú, Monse, por una parte, ¿qué opináis también, no? Porque del tema de las redes, el tema de toda la inteligencia artificial, todo lo que tenemos, por una parte parece beneficioso, ¿no? Y podría ser una buena herramienta, ¿no?, para lograr estas cosas, pero luego la realidad es que realmente sí, o realmente a veces este tipo de herramientas, ¿habéis notado en las nuevas generaciones un cambio hacia más intentar estar involucrados, o intentar más conocer, o intentar más en ciencia, o no habéis notado ningún cambio? Porque yo hice investigación y en mi caso no, los pacientes eran ni un TIC, vamos, no eran ni obligatorios ni trabajaban en enfermedades autoinmunes, ¿eh? Y no los veíamos en el laboratorio. Yo creo que había mucha cultura hace 20 años del paciente, a veces no estaban en el centro de ensayo clínico, pero tampoco en el de la investigación. Y no sé si esto ha ido evolucionando o... En pediatría es evidente que hay un cambio en este sentido, que es muy dispar en función de el tipo de población que esta afecta. O sea, por ejemplo, en enfermedades minoritarias que a menudo están asociadas a defectos genéticos, a autosómicos recesivos y por tanto a ciertas etnias, ¿no?, con menor situación sociocultural, es muy difícil implicar a estas poblaciones, y por tanto incluso cuando tú creas en este ámbito una asociación, una sociedad, la representatividad real de los que están dando la cara no es exactamente la que querrías que estuviese, pero al menos es un paso. En cambio otras, ¿no?, que tienes enfermedades con otras características, donde hay una población con mayor capacidad cultural de implicación, incluso económica, para poder dedicar ese tiempo añadido, pues pueden dar una respuesta mayor. Pero bueno, yo creo que estamos ahí. Seguramente la velocidad a la que estamos no es la que tocaría.
y deberían cambiar cosas a nivel, como dice Bea, al final de que sea una obligación que tengan que estar ahí, no solo al investigador, sino a nivel, por ejemplo, de la institución. En ese sentido has puesto un poquito el dedo en la llaga, porque en el caso de, por ejemplo, la comunidad del VIH, discutimos mucho el relevo generacional, ¿no? Yo soy un dinosaurio. Ya peino canas, has visto las fotos, era joven, con pelo, delgado. Eh, cuesta. Tenemos políticas activas de involucración, de nuevos miembros, de procesos de mentoreo, de acompañamiento. No es fácil, no es fácil, porque luego además cuando tienes que dar respuesta al protocolo, claro, el que lleva 15 años señala cosas que a veces el otro se siente cohibido, pero yo digo, pero tú lo ves desde otra perspectiva, tú tienes ojos frescos, dime cosas que yo igual ya estoy viciado, porque llevo siempre fijándome en las mismas 4 cosas, o sea, mm, míralo con tus ojos, míralo como alguien naif. Y seguramente encontrarás cosas que yo no encuentro, ¿no? O sea, que hay que estimular, darles valor, que el hecho de que empiecen ahora a ser más jóvenes no quiere decir que su mirada no valga. Al contrario, seguramente aportarán cosas que yo ya no puedo aportar, y incluso visiones, están mucho más en conexión con con lo que pasa. Yo ya no salgo por la noche. Entonces, ellos sí, cuando cuando hablamos de muchos temas, de ensayos clínicos, claro, seguimos abundando en la importancia de tener en cuenta los hábitos de vida reales de la gente, más allá de lo legal y lo moral, los hábitos de vida reales de la gente. Y en eso también creo que las nuevas generaciones nos han ayudado mucho a entender que no podemos ir con un discurso de paciente bueno y paciente malo. Todos los pacientes están ahí, tienes que asumir su realidad, acompañarle en lo que puedas, y eso la gente joven lo tiene muy claro, y creo que es importante dejarles ese espacio. Bueno, no sé si hemos hablado del tema de la regulatoria, hemos hablado del tema de las nuevas generaciones, de los datos. No sé si tenéis alguna otra pregunta. No sé, tímidos. Digamos que la opinión es la mía, no es la representante de la empresa por la cual trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad, somos difíciles de cambiar. Llevemos unos hábitos de muchos años de hacer las cosas como siempre, como nos dicen que la tenemos que hacer. O sea que sí que es verdad que nosotros ahora, por moda o por lo que sea, estamos empezando a incluir pacientes, sí que es verdad, con la boca pequeña y seguramente no con la relevancia ni dando la importancia que tienen, sino un poco para seguir la moda. Puede ser que en algunos casos sea más esto, pero sí que es verdad que tiene que ir acompañado de que la parte regulatoria, la parte de las agencias, pues un poco también nos exigen, como nos vienen exigiendo, pues hacer muchos cambios, muchas adaptaciones que estamos viendo, y porque es lo que decís, aportáis un valor, y el hecho de incluir pacientes desde inicio pues nos ahorrará mucho tiempo. Y para el tema de ampliar el espectro de población, sí que es verdad que muchas veces es totalmente irracional, porque el medicamento va a un grupo de pacientes, a un grupo de personas concreto, que tienen unas patologías concretas, pero no te dejan tratar estos pacientes hasta que no has probado una serie de cosas, y sobre todo en vacunas es un tema que es muy relevante, porque estás tratando a personas que están sanas para prevenir una cosa que no sabes que viene, pero que el grupo de riesgo que va dirigido es justamente a los más vulnerables, y a veces son los que se excluyen de todos estos ensayos porque me complican el resultado, porque no me salen bien, porque pues un poco a lo mejor tendría que ver la cosa en paralelo. Pues mira, yo para aprobarte necesito que en personas sanas tenga este funcionamiento, pero al mismo tiempo, y para no dilatar la utilización de esta vacuna en estas subpoblaciones, pues también te dejo irlo probando ya en paralelo, pero que no será el hecho porque puede ser que no funcione este grupo de personas con características varias,
pero sí en otro grupo. Entonces, pues tiene que ir un poco, nos tienen que guiar y un poco también a focalizar en estos esfuerzos y facilitarlos también. Pero estoy de acuerdo, que tenemos mucho campo para trabajar. Un ejemplo claro ha sido el HH3, ¿no? Un estudio sobre vacunación de niño y adolescente sano ¿no? que se ha puesto en marcha al tener que esperar a la aprobación de la vacuna de adultos, en el momento en que todos sabíamos o sabemos a día de hoy que la COVID-19 no da patología grave en el niño sano. Con lo cual la capacidad de recruitment que hemos tenido, a pesar del esfuerzo de todo el mundo, ¿no? ha sido la que ha sido. Nos hemos retrasado prácticamente 6-7 meses y hemos conseguido, no hemos llegado a los 300, sino hemos llegado a los 242, perdón, 242, no hemos llegado a los 300 y ha sido una locura conseguirlo. Creo que es un ejemplo clarísimo de ese retraso que os comentaba anteriormente. Evidentemente la EMA dice, usted tiene que comprometerse a que va a hacer el estudio en pediatría, si no, no le voy a dar el de adulto. El problema es que cuando lo haga mejor se ha demostrado que eso, como en el caso de la epidemia, no es de utilidad, ¿no? Bueno, creo que es una lección importante para todos y un muy buen ejemplo. Una pregunta allí. Y ampliar la discusión que estamos teniendo, me parece muy interesante, y a relación de lo que Pera estabas comentando en el último, cuando hablamos de poblaciones tan particulares en el sentido de la clínica que tienen, estamos probando muchas veces fármacos, en este caso una vacuna, que ha sido diseñada para una población sin estas comorbilidades o con estas enfermedades. Y te puede pasar, y por los grupos, por ejemplo, en este estudio que estamos tratando, como son grupos con inmunodeficiencia, con autoinmunidad, con muchas cosas, que la vacuna no funciona. Y sencillamente igual no funciona porque el diseño que tienes no ha tenido en cuenta las limitaciones que tiene este grupo en particular de personas, ¿no? Entonces, aquí entramos en un círculo que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que es decir, toda la regulatoria y todo lo que haces tiene que estar sustentado en unos datos que estás generando con población sana, que luego aplicas a colectivos que posiblemente tienes que modificar la pauta de administración, la cantidad de antígeno que tienes que dar, los adyuvantes que tienes que probar, porque si no, no vas a tener ningún tipo de respuesta, vas a tener una respuesta subóptima, ¿no? En esta población. Y tal y como está diseñado el sistema, un poco puede llegar a la falsa conclusión de que la vacuna igual no funciona. Y no es que no funcione, es que igual necesitas dar un boosting más, o necesitas cambiar los adyuvantes, o necesitas adaptarla a la población target en la que quieres probar, ¿no? Y eso lo vemos mucho sobre todo en vacunas, donde es la misma vacuna la que se da a toda la población, independientemente de que tengas 70 años, de que tengas 20 o de que tengas otra comorbilidad, ¿no? Y el segundo comentario es, ¿qué hacemos? Y esto va para vosotros. ¿Qué hacemos cuando diseñamos estos estudios donde queremos meter colectivos, como puede ser, por ejemplo, personas afectadas de inmunodeficiencias primarias, donde sabemos que la misma patología con las mismas mutaciones puede tener dos clínicas diferentes en dos personas, ¿no? ¿Qué hacemos en este tipo de estudios? ¿Cómo controlamos esta variabilidad? ¿Cómo se diseña para poder obtener resultados que sean lo suficientemente robustos para poder tomar conclusiones que puedan ayudar al desarrollo? Si me permites, diga Joan. No. Luego voy a esta parte en concreto. Relacionado con la primera pregunta y también en parte con la segunda, una de las cosas es que uno de los debates más difíciles es el balance riesgo-beneficio en los ensayos clínicos. Y cuando nosotros entramos, muchas veces siempre esa decisión se hacía sin nosotros, sin la comunidad. Era la agencia reguladora, la propia compañía, el comité ético. Están hablando de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Nosotros tendremos algo que decir. Y sobre todo en la primera época del VIH, el activismo del VIH empujó mucho el asumir un mayor nivel de riesgo porque la alternativa era fallecer. La paradoja es que cuando tuvimos antirretrovirales cada vez mejores, más eficaces y más seguros, empezamos a pedir a la FDA y a la EMA que echara marcha atrás. Que ya el nivel de riesgo no podía ser tanto, porque yo recuerdo
Yo he estado en una audiencia ante la Agencia Española del Medicamento defendiendo que un protocolo de Pfizer no se hiciera en España y lo conseguimos porque entendíamos que el riesgo en pacientes naïf era excesivo cuando el estándar de tratamiento era adecuado. Simplemente porque Pfizer quería quemar etapas, quería meterse en el campo del VIH, era el inhibidor del CCR5 y quería un estudio de fase 2B3 y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo. Es decir, igual que en un momento dijimos estamos dispuestos a asumir el riesgo, en otro momento dijimos el balance ha cambiado. Y es por eso que es tan importante, porque la legitimación de esa discusión sobre el balance riesgo-beneficio deben estar los representantes de los pacientes. Como uno más, no digo que el que tome la decisión, pero se les debe oír. Bueno, es que no es una paradoja, es un cambio de paradigma clínico. El paciente no tiene absolutamente nada que ver cuando sale Maraviroc que cuando estás en el 96 con la triple terapia, ¿no? Realmente. En cuanto a las inmunodeficiencias primarias, creo que estamos lejos de conseguir este alto nivel de poder seleccionar cómo vamos a tratar a cada paciente, incluso con una mutación que actúe distinto. Creo que solo el hecho de que estuviéramos entendiendo los defectos inmunitarios y agrupáramos a los pacientes por grupos de defecto de producción de, ¿no? Un defecto de linfocitos B con producción de anticuerpos, un defecto T, un defecto... Aun solo agrupándolos ya daríamos un paso muy importante respecto a donde estamos hoy, teniendo en cuenta que primero tendríamos que incluir a estos pacientes que ni se ponen, ¿eh? Por lo tanto, incluyéndolos y agrupándolos con un concepto inmunológico sería un grandísimo paso. Luego entiendo que plantearse ensayos clínicos de primera basados en temas de farmacogenómica a día de hoy me parece muy lejano a la realidad, pero ojalá llegáramos allí, ¿eh? Pero bueno, ahí añadir, ¿no? Es totalmente relevante, ¿no? Lo que dices. De hecho, en RBDCOP tenemos el claro ejemplo. Dijimos, vamos a hacer un ensayo en condiciones de inmunosupresión. ¿De cuáles? ¿No? Entonces hay 20 condiciones o miles de condiciones de inmunosupresión y dijimos, bueno, pues al menos no podemos abordar todo, pero vamos a coger pues 5. ¿En qué nos basamos en esa elección de esos 5? Pues en la epidemia de COVID, de que veíamos cuáles eran los más afectados, un poco agrupar los diferentes tipos de inmunosupresión, en plan, bueno, pues una inmunodeficiencia primaria que afectará más a la producción de anticuerpos, una inmunodeficiencia celular que vendrá dada por las terapias anti-rechazo en los trasplantados, que sabemos qué tal, poblaciones de VIH que sabemos que se han excluido en los ensayos de vacunas de COVID, y ya es un primer paso, ¿no? Que luego a la hora de interpretar los resultados claramente te da. O sea, cada una de las enfermedades tiene un perfil de respuesta totalmente diferente. Si no hubiéramos hecho este estudio, ¿no? Pues esa vacuna quedaría con que, bueno, pues genera anticuerpos y se puede dar en personas con inmunosupresión. Y chimpum, ¿no? Entonces, solo el hecho de generar ya esos primeros datos yo creo que es un primer paso, ¿no? Y es importante hacerlo. ¿Que complica el diseño de estudios? Totalmente. Totalmente, nadie dice que sea fácil. Lo fácil es ir a personas sanas, está claro. Pero hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo porque somos heterogéneos y porque esas terapias se van a dar a una población heterogénea. Entonces, cuanto más sepamos sobre cómo actúa esa terapia en ese tipo de población, mejor. Y lo ideal sería poder tener pautas específicas para cada una de esas poblaciones basadas en cómo sabemos que podemos optimizar su eficacia. O sea, si nosotros sabemos que en tal población que tiene este defecto, pues podemos combinar esta vacuna con este otro adyuvante, mientras que en otra población conviene dar 3 dosis en lugar de 2. Pero eso solo lo vamos a poder hacer si generamos los datos. Para generar los datos tenemos que hacer ensayos en estas poblaciones, no queda otra. No nos lo podemos inventar, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y lo más importante es que no significa volver a empezar de cero cada vez. Claro. O sea, a la que tú ya empiezas a determinar qué, por ejemplo, en vacunas, ¿no? Que estamos hoy en esto, qué grupos de pacientes se comportan igual o distinto, puedes agruparlos o puedes separarlos. Y eso te permite ver qué es lo que hay. Y deberíamos aprender cosas como si un paciente con VIH con más de X, CD4 se comporta como la población normal, déjate a nivel inmunitario, disculpa la frase. Incluyeron en la población general y ya está, déjate de historias, ¿no? O un adolescente mayor de 12 años que tenga un desarrollo puberal normal es igual a un adulto desde el punto de vista de gestión del fármaco, pues deja de poner el punto de corte en 18 y ponlo en 12. No vuelvas a volver en el próximo estudio a mirar si el VIH con más de 200, 350 o 500 CD4, da igual, con X tiempo de tratamiento antirretroviral lo puedes incluir en la población de pacientes sanos, ¿no? Sí, si es así, tira adelante.
Con lo cual lo digo porque si no da la sensación de que cada vez multiplicas por 20 la duración del estudio, pero si generamos un conocimiento ya te permite, ¿no? Si ya demuestra que el trasplantado renal es el que se va a comportar distinto y en cambio el VIH se va a comportar igual que la población general, déjate de historias, mételo ahí para el próximo estudio de vacunas, ¿no? O monta un estudio en paralelo. Sabemos que los cánceres no definitorios de SIDA, incluso en personas inmunocompetentes que tienen VIH, no se comportan realmente igual que en la población general. Pues oye, agencia regulatoria exige, te va a costar más dinero, pero es muy importante porque precisamente es una población que necesita, son muchas miles de personas que necesitan saber si ese medicamento va a funcionar, si se necesita aumentar la dosis, cuál es el umbral de tolerancia, porque en nuestra comunidad, las cohortes están envejeciendo, sabemos que las neoplasias, los cánceres, incluso los no definitorios de SIDA, son más prevalentes y entonces necesitamos investigación. Una cosa muy curiosa, por ejemplo, ¿no? Que hablamos de vacunas mucho con las personas con condiciones de inmunosupresión, siempre pensamos en la eficacia, ¿no? No van a ser igual de eficaces, igual necesitan de tal. Pero una cosa, ¿no? Que comentábamos con Lluís, que nos sorprendió muchísimo en el RBD-COP, es que incluso la tolerancia no se tolera igual. Los diferentes grupos que hemos incluido en el estudio no vemos el mismo perfil de efectos secundarios en un grupo u otro. Claro, tú sacas una ficha técnica, con la vacuna hace esto, esto, esto y esto. ¿Pero dónde lo has testado? ¿No? Porque resulta que si se lo das a un grupo de población, pues este dolor local que has dicho que es tal, pues se comporta diferente en ese grupo. Si no generas los datos y si no lo miras, nunca lo vas a saber. Entonces, incluso luego nosotros como prescriptores de los medicamentos necesitamos poder decir y poder explicar los efectos que va a tener ese producto en esa población a la que lo estamos dando, ¿no? Ya no solo la eficacia, que evidentemente es lo que nos interesa, pero bueno, la seguridad y la tolerabilidad también. Con lo cual, vamos, que yo creo que es muy evidente que hay que hacerlo y con que cueste más y que genere más trabajo, pues hay que hacerlo, vamos. Pues la verdad que me da muchísima pena y yo seguiría aquí hablando eternamente, pero hemos llegado ya al punto final. Creo que hemos hecho un gran trabajo hoy, ¿no? Para pensar en qué tenemos que hacer, ¿no? Para que realmente los ensayos clínicos sean inclusivos. Os dejo la pregunta y para que vayamos pensando en futuras respuestas. Y nada, agradeceros mucho a los tres, a Joan, a Bea, a Pere y también a Petra que tenemos online por esta charla, por esta conversación. Yo creo que ha sido súper enriquecedora, para mí lo ha sido, espero que para vosotros también. Y nada, muchas gracias por participar en el Science Café de RBD-COP y espero tener la oportunidad de volver a vernos en otros eventos parecidos. Muchísimas gracias. Pero la próxima con café. Thank you very much. Thank you very much for being here. Thank you. Molt bé. Con el café. Sí, perquè de 5 anys quedaran un rècord. Exacte. Bueno, un plaer. Ja parlant amb vosaltres.